Bueno, señores, muy buenas tardes. Para el día de hoy, pues seguiremos revisando lo que son los vehículos con motor eh, que funcionan con combustible, pues con hidrógeno. Entre ellos ya mencionamos que había dos tipos de motores. El uno que era un motor de combustible interno y el otro que se utilizaba una pila de hidrógeno para generar electricidad y por ello y por ende poder mover nuestro vehículo. Ustedes también hicieron una consulta en la cual pues se trataba pues de investigar la historia del vehículo con motor de hidrógeno. Señorita Mina, no sé si realizó la tarea. ¿Qué es lo que usted investigó acerca de este tema? Sí, profe, sí la hice. ¿Ya? Entonces, ¿qué investigó usted acerca de la historia del vehículo con motor a hidrógeno? Ya pues decía que, o sea, eso ya existe desde hace tiempo. El vehículo de combustión interna era a base de hidrógeno y eléctrico. O sea, eso ya existe hace tiempo, no es recién de ahora. Solo que ahora, pues por efectos de la contaminación y todo eso, pues otra vez quieren como volver a poner en funcionamiento lo que ya hicieron en tiempos pasados. Ya, listo. Gracias, señorita Ahora, Mina. sí. ITER, usted debe haber hecho el deber también. ¿Qué fue lo que usted encontró en esta investigación? Yo en esta investigación, profe, le entré que más de los que son antiguos son también las baterías como se tuviera la gasolina, a galoseo, por hidrógeno y motor convencional para conseguir sonidos malos que los coches en agua también. Ya sí. Entonces, como ven, estas son tecnologías que se están transformando, están evolucionando, pero no es que no existieron ya, sino que por factores políticos no salieron a la luz o no dieron el despegue que se esperaba. Entonces, por ende, vas a ir revisando lo que son motores de hidrógeno. Por favor, si me ayuda con la lectura, Marín. Ayúdanos con la lectura, Marín. No. Bueno, motores de hidrógeno. No. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero la mayoría de los átomos de hidrógeno están unidos con otros átomos de carbono y o oxígeno. Si queremos tener solo el átomo de hidrógeno, tendremos que separarlo y para ello necesitamos una gran cantidad de energía. Ya. Tello, ¿qué entendió de la lectura que realizó su compañero? ¿Qué pasó, Tello? ¿Se durmió? Bueno, pues los motores de hidrógeno, pues, ¿por qué se quiere utilizar el hidrógeno? Porque es uno de los elementos que más abunda en el universo. Pero la desventaja es que este no se encuentra solo, se encuentra en diferentes compuestos. Como en el agua tenemos en el agua, en el medio ambiente, pero para poder separarlo, pues hay que tener simplemente hidrógeno, se necesita de una gran cantidad de energía para lograr este proceso. Nosotros tenemos aquí, tenemos un electrolizador, en el cual nosotros hacemos, se puede hacer este proceso también otro proceso que era la electrolisis. Entonces hay algunos procesos por los cuales nosotros podemos separar al hidrógeno, pero sí se necesita una gran cantidad de energía y por ende también es costoso. Aquí tenemos una gráfica acerca de cómo funciona pues el ciclo de generación de hidrógeno. Es un ciclo, es acíclico, tenemos
H2O, que es el agua, entra por el ciclo de un electrolizador, donde nosotros logramos separar el oxígeno y el hidrógeno. Y tenemos que tener un lugar donde lo vamos a almacenar. Y para este almacenamiento, sí, los recipientes tienen que tener o poseer las garantías necesarias para que se pueda instalar en un vehículo, así como los motores de GLP. En el caso de un accidente que sea directamente contra el almacenamiento del GLP, pues este no va a explotar. El que era más probable que explote era el de combustible que el de GLP. En eso también tienen que ser un recipiente parecido, que tenga todo, que nos garantice la seguridad tanto de los conductores del vehículo, de los ocupantes, como de los peatones o las personas que están a su alrededor. Tenemos también la manera más fácil y limpia de obtener el hidrógeno es mediante la electrolisis. Se sumergen 2 electrodos en el agua, se aplica electricidad y se obtiene gas de hidrógeno del electrodo negativo y de oxígeno en el electrodo positivo. Así es como funcionan pues las famosas pilas de hidrógeno. Pero la electrólisis solo es económica y limpia cuando la electricidad que se utiliza se obtiene por medios que no contaminen el medio ambiente. Lo que quiere decir que no lo es tanto actualmente, ya que la mayoría de la energía eléctrica que se produce está basada en el combustible, en la combustión de combustible derivada del petróleo, carbón, etc. Entonces aquí es el claro ejemplo que yo les sé poner. Si yo quiero utilizar un vehículo eléctrico, estamos volviendo al eléctrico, utilizo electricidad, pero ¿cómo yo obtengo esa electricidad? Yo sé que el vehículo eléctrico no contamina, pero la forma en que produzco la electricidad, ¿qué está ocasionando? Por otro lado, entonces aquí vienen los pros y los contras. Aquí para nosotros también, que el motor eléctrico, el motor hidrógeno funcione, para realizar el electrólisis, pues también necesitamos energía. ¿De dónde va a proveer esta energía? Eso también no lo sabemos. Está en estudios, porque si nosotros ocupamos un motor de combustión interna para que me dé esta energía para yo obtener el hidrógeno y que el vehículo funcione, pues no estoy ganando nada. Señorita Mina, ayúdenos con la lectura. Listo, profe. Motores de hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno puro no es la panacea, pues presenta varios problemas para empezar su producción. La electrolisis es cara y contaminante, pues requiere mucho consumo eléctrico y la electricidad actualmente se produce a partir de fuentes de energía convencionales, como el petróleo, el gas o las centrales atómicas. En actualidad, entonces todavía se tiene ese problema de contaminación, debido a que para realizar esta electrolisis nosotros necesitamos una fuente de energía, y la energía se la está obteniendo prácticamente del petróleo, del gas o de centrales atómicas. En nuestro país no estamos hablando todavía de centrales atómicas, sino centrales hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas también contaminan. También se ha hecho de explotar pues estos sectores, estos lugares donde se han puesto estas hidroeléctricas, también causan una contaminación al medio ambiente. Entonces es como decir, el talón de Aquiles para que estos motores de hidrógeno sean tan eficientes como se quiere. Por una parte sí se tiene la eficiencia, no contaminan, botan vapor de agua, pero por otra parte, ¿de dónde yo obtengo esta energía eléctrica? ¿Qué gano yo que si mi motor de hidrógeno no contamina, pero la forma en que yo obtengo esta electricidad está dejando contaminación al medio ambiente? No estoy ganando nada. Entonces, mientras el ser humano no encuentre la manera de cómo conseguir esta electricidad y que por medio de algunos factores, algunos procedimientos que no contaminen el medio ambiente, pues estamos garantizando que sí, este ciclo de consumo de electricidad, en este caso de consumo de electricidad para motores de hidrógeno,
sea amigable con el medio ambiente. Y también para vehículos eléctricos, que este ciclo de consumo de electricidad sea amigable con el medio ambiente. Por las dos partes, tanto de cómo yo obtengo la electricidad y cómo yo la estoy consumiendo, para no generar una huella que afecte al medio ambiente. Y eso es lo que se trata de hacer en la actualidad. Ya existen algunas formas limpias de obtener pues esta electricidad. Estamos hablando de paneles solares, energía eólica, la hidráulica sí, también la energía hidráulica también sí se está ocupando, la energía también para las hidroeléctricas también sí se ocupa, contamina menos que el petróleo sí, pero todavía tiene algo de contaminación. Valencia, ayúdenos con la lectura, por favor. Algunos investigadores sugieren el empleo de energía eléctrica produciría. Algunos investigadores sugieren el empleo de la energía eléctrica producida por energía eólica, solar, hidráulica, etcétera, que es limpia. Se podría colocar equipos de electrólisis al pie de estas centrales y aprovechar la electricidad excedentaria que producen. Aunque estas formas de generar energía todavía son minoritarias para abastecer un futuro parque automovilístico movido por hidrógeno. Como ven, pues ya está planteado, pues ya existen ya países que ya han dado con esta iniciativa, que es obtener energía o electricidad de una manera limpia. Aquí están los paneles solares, que es paneles solares, esta energía eólica, solar, hidráulica, entre otras. Pero todavía son fuentes de energía que todavía no tienen el peso que se requiere, ya que no estarían en condiciones de abastecer la demanda mundial, digamos, en este caso, o de cada país. En el caso del Ecuador, pues tendríamos que ver si utilizo esta electricidad para el ciudadano en general o utilizo para el transporte. Entonces aquí vienen las dos caras de la moneda. ¿Qué es lo que yo realizo? Y si es que me pongo a utilizar la energía que obtengo aquí en el país para solo los vehículos, no me va a abastecer para los hogares, o solo para los hogares, no me abastece para la demanda de los vehículos, tendría que importar electricidad de otros países. Y ponerse el Ecuador a estar dando más subsidios, pues no sale. Esperemos que en un futuro pues ya despeguen estas invenciones pues para obtener una energía limpia. Hoy en día pues sí se está observando, sí dan buenos resultados, pero para depender o abastecer a todo el transporte a nivel mundial todavía no están preparados. Sí es una buena opción. ¿Para qué? Entonces tenemos el motor de hidrógeno. Iter, ayúdenos con la lectura. El motor de hidrógeno se ha convertido en una de las alternativas más comentadas para los nuevos vehículos no contaminantes. El hidrógeno posee más potencia en relación a energía, peso que cualquier otro combustible y además produce poca o ninguna contaminación, ya que solo libera vapor de agua en su combustión. Como ven, pues el motor de hidrógeno sí se ha convertido en una de las alternativas, pero todavía está en fase de pruebas. Cuando recién aparecieron, pues daban grandes ventajas. ¿Por qué? Porque el ser humano no pensaba que en un futuro íbamos a ser tan severos con el medio ambiente. No se pensaba pues que
en algún futuro se iban a descongelar los polos, que íbamos a tener este fenómeno de calentamiento global, nunca se pensó esto. Peor que se iba a crear un agujero en la capa de ozono. Hoy en día sí se tiene como una de las ventajas pues el motor de hidrógeno en sus dos versiones. Una pila de hidrógeno que abastezca un motor eléctrico para mover mi vehículo, o simplemente hacer algunas adecuaciones para que mi motor de combustión interna funcione no con gasolina, sino que funcione con este gas. Sería una adaptación similar a la del GLP, porque lo que yo voy a quemar aquí simplemente es un gas mezclado con el aire. Entonces aquí también necesitaría yo unos asientos de válvula pues más resistentes, porque la energía calorífica que están produciendo estos gases sí es alta. Unos 6 dedos. Ya somos 4. ¿Cuántos te dan? 7. Y una de las ventajas, como les di, como nos están volviendo a recalcar, Te dan 11. no contamina. Ahora. Ahora la opción es ponerse a ver del otro lado, cómo yo estoy obteniendo esta corriente eléctrica y si esta está generando un impacto positivo o negativo al medio ambiente. Y si está generando un impacto negativo, pues no he hecho nada. Permiso. ¿Me entregas eso? Anda a hacer en el escritorio, no sé por qué estás haciendo en la sala. Señorita Mina, ayúdenos con la lectura. Ya. Motores de hidrógeno. Casi todos los grandes fabricantes están trabajando en nuevos modelos que incluyen motor de hidrógeno. Honda, FCX, BMW, 745H, Nissan X, Trail, FSB, Toyota, Highlander, FCHB, Opel, Zafira, Hydrogen 3 o Mercedes clase B Fuel Cell. La mayoría de ellos siguen en un esquema similar. El motor eléctrico, situado debajo del capó, recibe la alimentación desde las células de combustible, que generan electricidad al mezclar el hidrógeno que contiene el depósito de combustible y el oxígeno del aire. El único residuo que genera esta reacción es vapor de agua. Listo, como ven, los grandes fabricantes le apuestan a estos dos por el momento, hasta que salgan nuevas tecnologías. Una de ellas es el motor eléctrico y otra es los motores de hidrógeno. Entonces ahorita están a la carrera a ver cuál es el que consigue pues obtener un vehículo con estas cualidades, que simplemente genere o no genere algún impacto negativo al medio ambiente. Pero es bueno recalcar que sí, estos dan buenos resultados. Se escucha. Profe, yo le dije que Diga, le escucho. en el futuro iba a ser todo eléctrico. Sí, hacia allá apuntan todos. Por eso se dice ya desde hoy, podemos decir que el futuro de la parte automotriz va a ser el vehículo eléctrico. Pero hasta llegar a ese futuro, pues nosotros debemos ver fuentes o maneras de reducir la contaminación que estamos causando. Porque llegar al 2040, 2050 y seguir contaminando de la manera que lo estamos haciendo, pues sería un poco imposible, ya que si el ser humano sigue contaminando de esta manera tan desmedida como lo va haciendo, pues para el 2050, 2040 posiblemente ya estemos prontos a expirar. Profe, Tesla tiene un carro feísimo que se recarga con la energía solar. Sí. Pero este es Es solamente... eléctrico, sí, pero también recargable. Sí, pero ¿cómo le puedo decir? Este solo funciona en países donde en la mayor parte del año Sí, está es como un soleado. modelo que hicieron para probar, así. Pero si vamos a países que llueve casi todo el año, no da resultado. Vámonos a Noruega, Alaska. Ahí sí no nos va a dar resultado estos vehículos. Claro que siempre hay... Los grandes fabricantes ven opciones de cómo realizar. Por eso ahorita se viene como un juego para ellos. A ver cuál de esos fabricantes se lleva la medalla a conseguir un vehículo totalmente autónomo, eléctrico, o bien también dejarlo el motor de combustión interna que funcione con hidrógeno.
También el hidrógeno es una de las fuentes ideales debido a que lo encontramos, lo encontramos en todo lado, se puede decir. Pero la manera de cómo yo genero electricidad para separar esto, ahí está el problema. Por eso la mayoría de lo que optan es para hacer electrolisis con una pila de hidrógeno y que este alimente a un motor eléctrico. ¿Para qué? Para que tenga autonomía. Porque hoy en día los motores o los vehículos eléctricos lo que les falta es autonomía y reducir los costos de la batería. Acá en cambio tendríamos una batería de hidrógeno que está alimentando el motor eléctrico. ¿Qué nos ahorramos con esto? Gastar en estas costosas baterías de litio o de ion de litio y también reducir el peso. Esa sería la ventaja con el hidrógeno. Por eso no le toman mucho en cuenta el motor de combustión interna funcionando con hidrógeno, sino simplemente están tomando en cuenta al motor eléctrico que obtiene la energía de una pila de hidrógeno. Entonces, como nos dice aquí, el perfeccionamiento de esta pila de hidrógeno supondrá el ahorro de millones de toneladas de combustibles fósiles. Pero esto no es cuestión de suerte, como el por qué, sino que requiere muchísima inversión para conseguir la presión y estabilidad necesaria. Para yo iniciar una investigación o realizar algún descubrimiento, pues se debe investigar, se debe tener un capital. Y hoy en día pues no estamos, los grandes países primermundistas también fueron muy afectados por la pandemia, no están para esto. Pero en nuestro país, que todavía no hay ni un fondo para realizar investigación. Entonces nos dice el motor de hidrógeno. La mayoría de ellos siguen esquemas similares. El motor eléctrico, situado debajo del capó, recibe la alimentación desde las celdas de combustible, que generan electricidad al mezclar el hidrógeno que contiene el depósito de combustible y el oxígeno del aire. El único residuo que se genera es una reacción de vapor de agua. Entonces, como hemos venido revisando, sí es muy fiable, sí todavía va a la par con un motor eléctrico. Lo único que se quiere es sustituir la batería costosa por una batería de litio, pero todavía está en fase de prueba, ya que, como se mencionó en un principio, para separar el hidrógeno del oxígeno, pues también necesitamos una gran cantidad de energía. Y cómo van a realizar esto todavía está en una fase de prueba. Pero como dijo la señorita Mina, el futuro es un vehículo eléctrico. Simplemente lo que está viendo es las mejoras a la batería o sustituir esa batería de litio por una de hidrógeno. Listo, entonces aquí vamos el motor de hidrógeno. Ayúdenos con la lectura, Marín. Los motores de hidrógeno. Una celda o célula de combustible es un generador que se basa en procesos químicos para producir la energía al combinar el hidrógeno con el oxígeno. La célula del combustible produce corriente eléctrica como una batería, pero al contrario que esta, nunca se descarga mientras se disponga de combustión. Nunca se descarga mientras se disponga de combustible en el depósito de hidrógeno. Una célula de combustible es silenciosa, limpia y eficiente, por lo que nos olvidaremos para siempre de los ruidos del motor. Existen dos tipos básicamente de motor de combustión que emplean hidrógeno como combustible. Hoy tenemos ya una celda. Lo que quieren utilizar una celda de hidrógeno, quieren hacer una reacción química y con ello se genera la corriente y nosotros obtendremos pues electricidad, y esa electricidad será la que
va a alimentar directamente al motor eléctrico. Si se logra llegar hasta lo que ellos tienen pensado, pues sería el éxito, ya que nosotros no necesitaríamos recargar una batería. Sería totalmente autónomo. Mientras tenga el hidrógeno, esta batería no se va a descargar. Y como ven ustedes, el hidrógeno se encuentra en todo lado, esté en el agua, esté en el aire. Entonces en este caso tenemos simplemente que recargar agua, nada más. Y nuestro vehículo funcionaría, sería totalmente autónomo. ¿Cuántos tienes aquí? Y ahí cargas de cena. También otra variante es un motor Wankel. Ayúdenos con lectura, Valencia. ¿Cuánto equivale cada decena? ¿Qué pasó, Valencia? Este tipo de motor rotativo parece dar buenos resultados en emplear hidrógeno como combustible. Según los anticipados ensayos realizados en aislamientos y una vez resueltos los problemas que presentaban, ¿Cuántas unidades tiene cada por lo que decena? se refiere ¿Cuántas es unidades un tiene resultado cada según decena? la configuración de este motor, el cual 10 números, 15 números, ¿cuántos son? de combustión Ah, es ya sinónimo tengo 10 con de 3. otro tipo de combustible. 10. Gracias, Valencia. Tenemos también el motor Wankel, que es más utilizado fue por Nissan. Sí, es un motor pequeño, da buenas prestaciones. Entre los entendidos decía que era uno de los motores ideales para trabajar con hidrógeno, pero al ser un motor de dos tiempos, pues para la fase de combustión o para todo su proceso, tanto de admisión, compresión, explosión y escape, pues necesita de aceite para su lubricación. Y este aceite también se va a estar quemando en la parte de la que es la combustión, por ende no vamos a poder reducir en su totalidad la contaminación. Lo que sí se va a poder reducir es vamos a tener una contaminación, digamos, del 20%. Un 80% no va a contaminar, se va a contaminar un 20% nomás, pero va a estar contaminando todavía. Por eso se lo toma muy en cuenta, pero también debemos tomar en cuenta que estos motores son un poco especiales. No existe mano de obra, digamos, para que arreglen estos motores. Es muy escasa la mano de obra y por ende se aumentan los costos de mantenimiento. ¿Cuántas unidades tiene cada decena? Unidades. Sí. Entonces nos dice, el motor Wankel es posible el aprovechamiento de la alta temperatura de ignición de hidrógeno. Se está inventando la posibilidad de incluir agua pulverizada en la mezcla de entrada, lo cual se evapora al quemarse el hidrógeno, llegando a ejercer presiones muy altas de forma elástica, a la diferencia de lo que ocurre en el pistón o en el cual se da una presión pero que es rígida. Bueno, como ven, nosotros al quemar pues este hidrógeno existen grandes temperaturas y como ven pues el motor funciona entre 60 y 90 y si sobrepasa estas temperaturas pues ya tenemos problemas. Tenemos que hacer una adecuación pues en el sistema de refrigeración, porque si se nos sube la temperatura pues corremos el riesgo de que exista un gripado del motor. Entonces una de las variantes, una de las opciones que ya se está ocupando es la inyección de agua pulverizada. Estos motores hoy en día en la combustión para ganar mayor potencia, no me acuerdo qué vehículo, creo que es Toyota, el cual tiene esta inyección de agua que se está utilizando actualmente. Entonces si se llegaría a utilizar esta inyección de agua en estos motores para controlar la temperatura y adicional como esta agua se va a evaporizar, también nos va a proporcionar mayor potencia, que también es una ventaja a favor para que estos motores sean más potentes y tengamos una eficiencia aún mayor. Y también no estamos contaminando porque simplemente estamos metiendo agua la cual se va a evaporar y va a salir al medio ambiente. ¿Qué estamos enviando al medio ambiente? Agua, nada más.
Otra ventaja más de este motor radica en su relación potencia-peso. Como les dije, es un motor pequeño. Este motor desarrolla una alta potencia en comparación de su tamaño, lo que permite tener un sistema motriz de alta potencia sin emisiones y de reducido tamaño. La compañía REC Technologies ha conseguido una relación potencia-peso cerca a los 0.34 kilogramos por 9 caballos de potencia, una cantidad ínfima comparada a los 2.34 kilogramos caballos de vapor que presenta el motor de émbolo o el motor de combustión interna tipo Otto. Entonces, como ven, también ya se está trabajando en estos motores Wankel. Sí, una de las ventajas que se tuvo con estos motores es que tienen una mayor potencia debido a su tamaño reducido. Pues sí, tiene una gran potencia. Eran muy contaminantes con combustible, ahora con hidrógeno estamos viendo que ya se desaparece pues esta contaminación. Lo único que se tiene que tomar en cuenta pues es el aceite que se está quemando en la fase de explosión. Ya los técnicos, los ingenieros, los que están investigando esto pues verán cómo hacen para reducir esto, pero sí es una de las grandes ventajas. Una de las desventajas que se tiene hoy en día es que estos se tienden a recalentar. Con esta inyección de agua que nos están hablando, pues sería una gran mejora. Esperemos cómo les va en un futuro. Peter, ayúdenos con la lectura. La compañía Mazda ha desarrollado varios modelos de coches que cuentan con este tipo de motor desde los años 70 y que según la propia compañía ofrece unas prestaciones casi iguales que de los dos motores de 4 tiempos convencionales. No obstante, en la década de los 70 la tecnología no estaba lo suficiente desarrollada como para que los motores Wankel fuesen equiparables a los pistones. Durante estos años la compañía japonesa ha adoptado algunos modelos de forma que emplea hidrógeno como combustible. Dichos modelos son el HRX1, HRX2 y el MX5. La compañía Mazda, como hizo la lectura el compañero, es la pionera pues que ha utilizado estos motores. Sí son motores que dan grandes prestaciones, son pequeños, ofrecen una buena potencia, pero aquí va la parte de la contaminación, por eso no dieron resultados, y también la mano de obra, que era sumamente costosa, porque había pocas personas especializadas en el mantenimiento de estos motores. La desventaja que tenían estos que presentaba, como era un motor que funcionaba parecido al motor de 2 tiempos, pues presentaba una alta contaminación. Hoy en día, como estamos observando, se está trabajando ya con este hidrógeno que baja notablemente la contaminación. Ya se precisa pues ponerle una inyección de agua para controlar esas altas temperaturas, para aumentar encima más su potencia. Entonces sí darían buenos resultados. Se está trabajando con modelos que son el HRX1, el HRX2, que no los conozco, el MX5 sí lo conozco, es un vehículo totalmente deportivo, sí da buenas prestaciones. Cuando trabajaba en Kia, pues como estaba entre Kia y Mazda, sí tuve la dicha pues de ver este vehículo y también conducirlo. Sí, es bonito este vehículo, pero en su versión de hidrógeno todavía aquí al Ecuador no ha llegado. Versión de combustible sí ha llegado, pero todavía nada no está dicho. Todavía toca esperar los avances de tecnologías, cómo van evolucionando y cómo van mejorando sus motores. Es un motor que prácticamente ya se lo fue desechando debido a su alta contaminación. Hoy en día vuelve a reaparecer utilizando este motor de hidrógeno. Según la compañía Mazda, pues sí está dando buenos resultados.
Esperemos que pase de su fase de experimentación y ya pase a ser accesible pues o vendido en el mercado internacional. Bueno, aquí tenemos los motores hidrógenos. ¿Cómo se obtiene hoy en día la electricidad? Del carbón, del petróleo y del gas. Veamos cómo vamos con esta fase. Las fuentes prácticamente son fuentes fósiles, les acabo de mencionar, tanto el carbón, petróleo y gas. Estos vienen a reformarse. Teníamos fuentes renovables que tendríamos. No diviso, déjame ver. Bueno, las fuentes no fósiles, de donde también se puede obtener electricidad, son la biomasa, solar, y hidrógeno, eólica y también la nuclear. La nuclear en nuestro país todavía no la tenemos. De la biomasa obtenemos el bioetanol. Esperemos que los estudiantes quieran hacer esta tesis. Está muy interesante. Tenemos la celda de combustible estacionaria. ¿Qué nos está proporcionando esta? Dióxido de carbono. Contaminación. Y también esto se va a la red eléctrica, y la red eléctrica se va tanto para consumidores, puede ser para industrias, para el hogar, y si en un futuro pues tenemos el auto eléctrico, para el vehículo eléctrico. Ya sé que aquí es menos. Llegó Torres, Arcos. Entonces todas estas fuentes de energía también sí contaminan. Tenemos la energía solar, eólica, hidráulica y nuclear, que viene por un electrolizador. Estamos aquí trabajando con una pila, como decir, que nos ayudaría a hacer esta electrolisis. Tenemos la entrada de agua, tenemos la celda de combustible, también estamos botando pues dióxido de carbono, estamos contaminando. Pero bueno, de la electrolisis también se desprende el hidrógeno. Tenemos el transporte, no contamina y viene directamente a la celda de combustible para que funcione un vehículo eléctrico. Entonces por todos los lados que le veamos, siempre vamos a obtener nosotros la huella de carbono, la que vamos a ir dejando en el medio ambiente, y por ende va a ir contaminando. Pero se quiere romper esta fase, comenzando por las fuentes fósiles, eliminando todo lo que es la huella de carbono y simplemente ya hacer paso a los eléctricos, pero obtener esta electricidad de fuentes renovables o fuentes amigables con el medio ambiente, que no sean fósiles, y por ende pues ir mejorando el planeta. De lo contrario pues vamos a desaparecer. Según los estudios, pues si nosotros desaparecemos de la Tierra, se generaría mejor un impacto positivo. En 400 años no habría rastro que existió una civilización, en este caso que existió el ser humano. ¿Cuánto me falta del 5 para llegar al 6? Tengo 5. Para llegar al 6, ¿cuánto falta? Entonces, ¿cuánto ha sido 5? El 6 menos 5. Ya, entonces. Listo, ya que llegó el señor Arcos, por favor ayúdenos con la lectura. Torres, Arcos, ayúdenos con la lectura. ¿Y ahora qué va a pasar? Aquí voy a anexar esto. No. Se durmió Torres. Aquí. Valencia, ayúdenos con la lectura. Tienes para este con este, ¿te ves? Ahora vas a tener que copiar este de aquí menos este resultado. Ah, ¿te ves? Básicamente, Y esto. el mismo que un motor de gasolina, es decir, un motor de tipo de auto, son unas válvulas y sistemas. Esta clase de motor permite aprovechar especiales características que presenta el hidrógeno como combustible. A ver, alta velocidad, la alto número de personajes efectivos,
sin ninguna toxicidad Cero. y no llegar a formar ozono. Bueno, gracias por la lectura, Valencia. Aquí estamos haciendo referencia al motor de hidrógeno. Entonces, ¿qué estás hablando? Ya hablamos de la versión de las celdas, de la pila, pues, No le va. de hidrógeno. Aquí estamos hablando netamente de un motor de hidrógeno, el que lo conocemos hoy en día como motor Otto. Entonces aquí nosotros estamos aprovechando. Sería un sistema similar al del GLP, en la cual nosotros no estamos causando impacto al medio ambiente. Al 4 tienes que Estamos hablando también de una alta velocidad de llama, ¿Cuánto le va? de un alto flujo laminar, Aquí era de- alto número de octanos efectivos, ¿Cuánto es? y con esto nosotros no estamos creando ninguna toxicidad y no se crea, pues, no se llega a formar ozono, ya que estamos igualmente simplemente nosotros eliminando por el tubo de escape vapor de agua. Sino aquí está de cómo yo creo esa corriente eléctrica tan necesaria para separar el hidrógeno. O también en un futuro, en vez de electrolineras, a no sé cómo se les denominaría, y para que el vehículo se tenga que abastecer pues con el hidrógeno. Así quiero O que simplemente crear pues como un medio de electrolisis para separar, y yo simplemente poner en mi vehículo agua y que se haga esta electrolisis por medio de unas celdas electrolíticas, en la cual separe pues el hidrógeno del oxígeno, y yo simplemente envíe ese hidrógeno que necesito pues a la cámara de combustión, y mi vehículo pueda rodar sin ningún problema. Aquí le hago las reglas acá, pero cuando lea, Diga. lo leo. Sí, vaya y ya. Llega a ser como combustible. Claro. Es que ahí también vi que los hidrógenos se lo usa para los carros de carrera. Eso es nitrógeno en cambio. No quiero que se demore. Ah. Ya sabe por qué ya le indiqué, ahora vaya y ya. ¿Por qué no se le pone el nitrógeno en este caso? Porque el nitrógeno es muy volátil. Sí daría buenas prestaciones, pero también tiende a que perdamos el control y el vehículo explote. Aquí sí es, aquí arribita. Sí es creciente de... Veamos si Torres Arcos ya quiere participar. Torres Arcos, ayúdenos con la lectura. O si tiene problemas con el audio, pues mándenos un mensaje para hacernos saber. Hasta eso, pues, Marina, ayúdenos con la lectura. El motor de hidrógeno. El alto número de octanos permite elevar la relación de compresión que redundará en un aumento del rendimiento energético, mientras que la alta velocidad de llama y el flujo laminar contribuye a la reducción de la emisión de NOx, pues es posible emplear de los grados muy bajos, tan bajos que han llegado hasta el 0.2. Gracias a esta posibilidad se puede aumentar también el rendimiento. Con todo esto, se han conseguido aumentar el rendimiento del 25 al 30% con respecto a los motores equivalentes a gasolina. Tienes que comprobar que no es... Gracias por la lectura, Marina. Bueno, estamos hablando de motores hidrógenos. Ustedes saben las fases que tienen sus motores, que es admisión, compresión, explosión y escape. Utilizando el nitrógeno, pues nosotros estamos simplemente teniendo unas emisiones de óxido de nitrógeno, vapor de agua. Se logra pues aumentar el rendimiento hasta un 25-30%. Estamos hablando de un motor eficiente en un 60-75%. Todavía estamos teniendo algo de pérdidas, estamos teniendo un 25% de pérdidas, lo que no ocurre en motores eléctricos. En motores eléctricos nos está entregando el 100% de esa potencia. En motores de Otto de combustión interna utilizando el nitrógeno, pues estamos llegando a 60, en un máximo 75%, estamos todavía observando un poco de pérdidas.
¿Por qué? Porque siempre va a haber la fricción entre materiales de acero. Entonces siempre va a haber esa fricción, así tengamos el mejor sistema de lubricación, siempre va a haber y vamos a obtener pérdidas. En un motor eléctrico no se observa esto, pero sí es muy viable. Tras ir trabajando con un motor conocido, simplemente sería la variante de cómo yo separo el hidrógeno del agua. Entonces, algunos investigadores sugieren el empleo de la energía eléctrica producida por la energía eólica, solar, hidráulica, que es limpia. Se podría colocar equipos de electrolisis al pie de estas centrales y aprovechar la electricidad excedentaria que producen. Lo malo es que estas formas de generar energía todavía son minoritarias para abastecer en un futuro el parque automovilístico movido por hidrógeno. Otro punto importante de la configuración del motor es la inyección. Esta se puede realizar de dos maneras, inyectando el hidrógeno en una temperatura ambiente o bien criogenizado. El BMW el 750HL presenta el primero de estos sistemas. Al entrar el combustible a baja potencia y aumentar el rendimiento del motor, esto se necesita para la infraestructura. Entonces, como ven, sí existe este motor de BMW que está trabajando. Este, en cambio, lo que hace es enfriar este hidrógeno, porque este hidrógeno en forma de gas lo hace de enfriar para introducirlo a baja potencia y yo no tener que ocupar pues un sistema que sea pues que tenga que comprimir o que tenga que mantener o soportar esa potencia o esa potencia que tiene el hidrógeno a estar a temperatura ambiente. Si está a temperatura ambiente pues está generando una alta presión, por ende necesita un envase que absorba pues esa presión y lo mantenga dentro del recipiente y para llevarlo del depósito de combustible hacia la cámara de combustible, pues estaríamos de unas cañerías sumamente resistentes. En este caso estamos utilizando cañerías de aleaciones de aluminio con cobre, cobalto, níquel, y para evitarnos de todo esto mejor están hablando de un sistema que enfríe pues este gas. De esta manera estamos nosotros evitando todo ese problema para llevarlo a la cámara de combustión. Simplemente en la cámara de combustión se utilizará una temperatura ambiente, se utilizará un medio de calentamiento, ¿cómo sería se me fue el nombre de estos elementos que utilizan en los vehículos diésel para aumentar la temperatura del aire. Entonces se utilizará algo parecido aquí. Las bujías de precalentamiento para elevar el aire o mantener la temperatura ambiente, y una chispa para que encienda. Entonces hay estas dos variantes, todavía están en fase de prueba, todavía no está dicho si es que el motor de combustión interna desaparecerá o simplemente trabajará con hidrógeno, o simplemente ya el futuro está dicho por la parte de un vehículo eléctrico, o se utilizará simplemente una pila de hidrógeno para abaratar costos, para también aumentar la autonomía de vehículos eléctricos, y se tendrán netamente vehículos eléctricos. Hasta llegar a ese futuro, pues tenemos que se tendrá nuevos modelos, nuevas formas de combustibles, nuevas fuentes de energía, pero sí lo que es vital es de dónde vienen estas fuentes de energía, porque yo nada gano pues destruir por una parte el medio ambiente para obtener electricidad que va a funcionar un vehículo que no contamina. Entonces ahí sí, visto desde este punto de vista, no estoy ganando nada. Es bonito lo que nos venden, el marketing que ofrecen, los incentivos, la reducción del IVA para adquirir estos vehículos en otros países, porque aquí en Ecuador todavía no han llegado. Lo que sí estamos observando son eléctricos, híbridos, que también tienen estas ventajas, pero sus costos todavía son muy elevados. Esperemos con el tiempo a ver qué pasa, pero es bueno que con nosotros tengamos este conocimiento de ver qué fuentes de energía están saliendo, de cómo se ocupan, cómo funcionan en nuestros vehículos.
para no estar un poco desfasados pues, con la tecnología. Sabemos bien que somos un país que está en vías de desarrollo, pero sí es muy necesario tener este conocimiento. Algo que no haya quedado entendido, alguna duda, alguna novedad, señores, les escucho. Valencia, Marín, Torres, Mina. ¿Alguna duda? No. Bueno, señores, pues si no hay ninguna duda, pues damos por terminada la clase del día de hoy. Deseándoles que tengan una excelente tarde. Nos vemos el día de mañana, pues en la clase de software automotriz. Pasen bien. Una buena tarde a todos.